Hay algo que nadie te contó en la escuela. Algo que los libros de historia mencionan de pasada, como si fuera un detalle sin importancia. Pero no lo es. Existen edificios en este planeta que no deberían existir. No me refiero a que sean grandes. No me refiero a que sean bonitos. Me refiero a estructuras que, con todo el conocimiento que tenemos hoy, con toda nuestra tecnología, con todos nuestros ingenieros, arqueólogos y físicos, no podemos explicar cómo fueron construidas. No del todo. No de manera satisfactoria. Y eso debería perturbarte mucho más de lo que te perturba. Porque vivimos en una época en la que creemos que lo sabemos todo. Mandamos satélites a otros planetas. Secuenciamos el ADN en horas. Construimos rascacielos de 800 metros. Y aún así, hay estructuras de hace miles de años que nos miran desde las colinas, desde los desiertos, desde debajo de la tierra, y nos dicen en silencio, no. No lo saben todo. Ni siquiera están cerca. Hoy vamos a hablar de 10 de esas estructuras. 10 edificios que siguen siendo, a día de hoy, un misterio sin resolver. No te voy a hablar de teorías de extraterrestres. No las necesito. La realidad es suficientemente extraña. Lo que voy a mostrarte son hechos verificados, mediciones reales, declaraciones de científicos reales, que simplemente no encajan. Que no tienen respuesta. Que viven en ese espacio incómodo donde la ciencia dice no sabemos, y nosotros preferimos mirar hacia otro lado. Empezamos. Y te prometo que el número 1 va a cambiar algo en ti. Número 10. Göbekli Tepe, en Turquía. El año es 1994. Un arqueólogo alemán llamado Klaus Schmer está en el sureste de Turquía, sobre una colina árida que los lugareños conocen como la colina del vientre. Un pastor local le había dicho que ahí había piedras raras. Smith empieza a excavar. Y lo que encuentra lo deja sin palabras. Pilares de piedra caliza tallados. Enormes. Con figuras de animales. Con símbolos. Con una precisión que no debería ser posible. Tienen 12.000 años de antigüedad. 12.000 años. Para que entiendas lo que eso significa, las pirámides de Egipto tienen unos 4.500 años. Stonehenge, en Inglaterra, tiene unos 5.000. Göbekli Tepe los dobla a ambos. Es 6.000 años más antiguo que Stonehenge y, sin embargo, es arquitectónicamente más complejo que él. Pero aquí está el problema que hace que los arqueólogos pierdan el sueño. Según todo lo que sabíamos sobre la historia humana, hace 12.000 años no había civilización. No había agricultura. No había jerarquía social. No había organización suficiente para coordinar una obra de construcción. Los humanos de esa época eran cazadores y recolectores nómadas. Grupos pequeños, dispersos, sin liderazgo permanente. Y aún así, alguien organizó a cientos de personas para arrastrar pilares de piedra de hasta 20 toneladas, subirlos por una colina y erigirlos en círculos perfectos. ¿Cómo? No hay respuesta definitiva. Pero lo más desconcertante no es eso. Lo más desconcertante es lo que pasó después. Alguien decidió enterrarlo. Deliberadamente. Con tierra y escombros. Todo. Como si alguien hubiera querido que nadie lo encontrara nunca. O como si hubiera querido preservarlo. Nadie sabe cuál de las dos. Lo que sí sabemos es esto: Göbekli Tepe no es el producto de una civilización primitiva. Es el producto de algo que no entendemos. Y si hay algo así debajo de otra colina en algún lugar del mundo, todavía no lo hemos encontrado. Pero eso no es ni lo peor de lo que viene. Número 9. El Osireyón, en Egipto. Abidos, Egipto. Siglo XIV a.C. El faraón Seti está construyendo su templo funerario, uno de los más elaborados del Imperio Nuevo. Es un templo hermoso, decorado con relieves impresionantes, columnas elegantes, pinturas que todavía conservan su color. Y debajo de ese templo, hay algo más. Algo que no debería estar ahí. Se llama el Osireyón. Es una estructura masiva hecha de bloques de granito gigantescos, algunos de más de 100 toneladas. Sin decoración. Sin relieves. Sin pinturas. Solo roca, agua y oscuridad. Cuando los arqueólogos lo descubrieron a principios del siglo XX, asumieron que era parte del complejo de Seti, que él también lo había construido. Pero entonces empezaron a notar algo que no podían ignorar. El Osireyón está construido en un estilo completamente diferente. No se parece a ninguna otra construcción del Imperio Nuevo. No se parece a nada del antiguo Egipto conocido. Su estilo, sus bloques monolíticos, su ausencia de decoración, recuerdan mucho más a las estructuras más antiguas del Valle del Nilo. Mucho más antiguas. Tanto que algunos geólogos han argumentado, basándose en el nivel de erosión y en la profundidad a la que está enterrado, que el Osireyón podría ser miles de años anterior al templo de Seti. Que Seti no lo construyó.
que simplemente lo encontró ahí cuando estaba haciendo sus excavaciones y decidió incorporarlo a su complejo. Eso significaría que hay una estructura bajo el desierto egipcio que nadie sabe quién construyó, que precede a todo lo que conocemos de Egipto, que tiene bloques de granito que venían de Asuán, a 800 kilómetros de distancia, y que nadie puede explicar cómo llegaron hasta ahí. Y hay un detalle que casi nadie menciona. El Osireyón está constantemente inundado por el nivel freático del suelo. Desde que fue descubierto, siempre hay agua dentro. Algunos investigadores creen que fue diseñado así deliberadamente, que el agua formaba parte de su función. Pero no saben cuál era esa función. Ahí está, bajo el desierto, inundado, esperando que alguien entienda para qué fue construido. Número 8. Sacsayhuamán, en Perú. Imagínate que tienes que mover un bloque de piedra de 120 toneladas. No con una grúa. No con maquinaria. Solo humanos, cuerdas, madera y fuerza física. Ahora imagínate que tienes que moverlo 30 kilómetros, subir con él por las laderas de los Andes, y luego colocarlo con una precisión tan exacta que la hoja de un cuchillo no puede entrar entre él y el bloque de al lado. Eso es Sacsayhuamán. Esta fortaleza inca, en las afueras de Cusco, está construida con bloques de piedra caliza y andesita de tamaños brutales. El bloque más grande que se ha identificado pesa aproximadamente 125 toneladas. Son rocas enormes, irregulares, de formas complejas, encajadas unas con otras como las piezas de un puzzle tridimensional sin mortero, sin cemento, sin ningún material de unión. Y encajan perfectamente. Los ingenieros modernos que han estudiado Sacsayhuamán dicen que las tolerancias de ajuste entre los bloques son de menos de 1 milímetro en muchos casos. Con maquinaria de precisión actual, eso sería un buen resultado. Hacerlo a mano, con herramientas de bronce y piedra, es difícil de justificar. Los propios conquistadores españoles quedaron tan impresionados cuando llegaron al Perú en el siglo XVI que preguntaron a los incas cómo lo habían construido. Y los incas, según las crónicas, respondieron que no lo habían construido ellos, que lo habían encontrado ya construido, que era obra de los Viracocha, seres míticos de tiempos anteriores. Hay algo muy extraño en una civilización que ya existía antes de nosotros atribuyéndole su propio pasado a personas que no eran ellos. ¿Qué significa eso? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que hoy, con toda nuestra tecnología, replicar Sacsayhuamán sería una empresa extraordinariamente costosa y compleja. Ningún ingeniero en el mundo puede decirte con seguridad cómo se movieron esos bloques. Y el sistema de encaje entre las piedras ha sobrevivido terremotos que derrumbaron las construcciones coloniales españolas edificadas encima y alrededor de ellas. Las piedras de los incas no se movieron. Las de los españoles sí. Piénsalo un momento. Número 7. Pumapunku, en Bolivia. A unos 70 kilómetros del lago Titicaca, en Bolivia, en una planicie a casi 4.000 metros de altitud, hay un conjunto de bloques de piedra dispersos que parece, a primera vista, un campo de escombros. Como si alguien hubiera tomado un edificio enorme y lo hubiera destrozado. Lo que no parece a primera vista es lo que realmente son esos bloques. Pumapunku forma parte del complejo arqueológico de Tiahuanaco, una civilización que floreció en esa región antes de los incas. Y los bloques que ves dispersos por el suelo tienen algo que debería ser imposible para su época. Los cortes son perfectos. No aproximadamente perfectos. No razonablemente precisos. Perfectos. Ángulos de 90 grados exactos. Superficies planas a nivel de milímetros. Ranuras y encajes de geometría compleja que parecen hechos con máquinas de precisión. Hay bloques con agujeros perfectamente circulares taladrados en granito. Hay piezas con cavidades en forma de H que encajan entre sí con una ingeniería que los ingenieros actuales llaman inteligente. El problema es que el granito es una de las piedras más duras que existen. Para cortarlo con la precisión que vemos en Pumapunku, necesitas herramientas de acero o mejores. O herramientas rotativas de alta velocidad. O diamantes. La civilización de Tiahuanaco usaba herramientas de bronce. El bronce no raya el granito. El bronce no puede hacer esos cortes. Punto. Los investigadores tienen teorías. Abrasivos de cuarzo. Técnicas de desgaste repetitivo. Procesos muy lentos y laboriosos. Todas funcionan en teoría. Ninguna explica completamente la escala y la consistencia de lo que vemos en Pumapunku. Y hay otro detalle que pocas veces se menciona. Las piezas de Pumapunku están dispersas. Destrozadas. Como si algo las hubiera lanzado por el aire. Algunos geólogos sugieren que un evento catastrófico, quizás una inundación masiva o un terremoto de magnitud extraordinaria, destruyó la estructura original. Eso significaría que lo que vemos hoy es el escombro de algo mucho mayor. Algo que ya no existe. Algo que quizás nunca entenderemos completamente porque lo que quedó es solo lo que sobrevivió a la catástrofe.
Lo que hubo antes de ese momento es pura especulación. Y es aquí donde todo cambia. Número 6. El templo de Baalbek, en el Líbano. En el Valle de la Bekaa, en el Líbano, hay un conjunto de templos romanos que en sí mismos son extraordinarios. El templo de Júpiter. El templo de Bacó. Son monumentos impresionantes. Los romanos construyeron ahí durante siglos. Pero los romanos no construyeron los cimientos. Y los cimientos son lo que nadie puede explicar. Debajo de los templos romanos hay una plataforma de piedra colosal. Bloques de arenisca de tamaños que hacen que la mente humana simplemente se niegue a procesar la información. 3 de esos bloques, conocidos como la Trilitón, son los bloques de construcción más grandes jamás incorporados en una estructura en toda la historia humana conocida. Cada uno pesa entre 800 y 900 toneladas. 900 toneladas. Para comparar, la grúa de construcción más potente del mundo actual puede levantar alrededor de 3.000 toneladas en condiciones ideales y específicas. Pero hacerlo con la precisión milimétrica que requeriría colocar uno de estos bloques, encajándolo perfectamente con los bloques adyacentes, sin tecnología de posicionamiento, sería un desafío enorme incluso hoy. ¿Cuándo fue construida esta plataforma? No hay consenso. Los romanos claramente no la construyeron porque sus propias fuentes históricas mencionan que ya estaba ahí cuando llegaron. Algunos investigadores sugieren un origen fenicio o incluso anterior. Pero no hay evidencia suficiente. Y luego está la Piedra del Sur. A unos 200 metros de los templos, todavía en la cantera de donde se extrajo la piedra, hay un bloque que nunca llegó a ser transportado. Fue tallado, separado de la roca madre, listo para ser llevado. Y nunca se movió. Pesa aproximadamente 1.650 toneladas. Está ahí, en la cantera. Como si alguien lo hubiera abandonado en el momento más inoportuno. Como si algo hubiera interrumpido el proceso. Como si los constructores hubieran desaparecido de repente, dejando su trabajo a medias. ¿Quién tallaba piedras de 1.650 toneladas? ¿Con qué propósito? ¿Cómo planeaban moverla? El silencio de la historia es la única respuesta que tenemos. Y hay un detalle que casi nadie nota. Número 5. Las torres de Esván, en Georgia. El Cáucaso. Las montañas entre Europa y Asia. Uno de los territorios más escarpados e inhóspitos del planeta. En el corazón de esa región, en una zona que hasta hace pocas décadas era prácticamente inaccesible para el mundo exterior, hay un pueblo llamado Uzhuli. Es uno de los asentamientos permanentes habitados más altos de Europa, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, rodeado de nieve durante la mayor parte del año. Y en Uzhuli, como en muchos otros pueblos de la región de Svaneti, hay torres. Torres medievales. Altas. Delgadas. Construidas con una técnica que sigue desconcertando a los ingenieros. Las torres de los esvanos, el pueblo que habita esa región desde hace milenios, tienen entre 20 y 30 metros de altura. Están construidas con piedras sin mortero, o con un mortero mínimo, en terreno irregular y difícil. Y han sobrevivido sin modificaciones sustanciales durante más de 1000 años, en una zona que experimenta terremotos frecuentes y condiciones climáticas extremas. El misterio no es su durabilidad, aunque eso ya sería suficiente para generar preguntas. El misterio es para qué servían exactamente. La explicación tradicional es que eran torres de defensa. Y tiene sentido, la región fue disputada durante siglos por invasores, y una torre alta desde la que vigilar el valle es una ventaja táctica obvia. Pero hay detalles que no encajan con esa explicación. Las torres no tienen comunicación visual entre ellas en muchos casos. Sus entradas están a varios metros del suelo, lo que las hace difíciles de alcanzar pero también difíciles de abandonar en una emergencia. Algunas tienen cámaras internas cuya función no ha podido determinarse. Y la concentración de torres en algunas aldeas supera cualquier necesidad defensiva razonable. Hay familias en Svaneti que todavía viven en las torres, o en casas adosadas a ellas, pasándolas de generación en generación. Cuando se les pregunta para qué servían originalmente, responden lo mismo que sus abuelos y sus bisabuelos: no lo sabemos. Siempre estuvieron ahí. Son nuestras. ¿Para qué sirvieron antes de ser nuestras? Eso ya no lo sabe nadie. Hay algo profundamente humano en heredar algo que ya no entiendes. Y algo profundamente inquietante. Número 4. Newgrange, en Irlanda. 21 de diciembre. El día más corto del año en el hemisferio norte. El solsticio de invierno. A las 8 horas y 58 minutos de la mañana, cuando el sol sale sobre las colinas del condado de Met en Irlanda, algo ocurre en Newgrange que ocurre exactamente ese día, y solo ese día. Un rayo de luz solar entra por una abertura pequeña y específica en la parte superior de la entrada del túmulo, atraviesa un corredor de 19 metros de largo, y ilumina perfectamente la cámara interior en el corazón de la estructura. Durante exactamente 17 minutos, el interior de Newgrange brilla con luz natural.
Después el sol sube unos grados más, y el interior vuelve a la oscuridad total. Newgrange tiene 5200 años de antigüedad. Es más antigua que Stonehenge. Es más antigua que las pirámides de Giza. Y fue diseñada por alguien que entendía la astronomía con una precisión que nos resulta difícil de atribuir a una cultura neolítica. La abertura por la que entra la luz está orientada exactamente hacia la posición del sol en el amanecer del solsticio de invierno. No aproximadamente. Exactamente. Los arqueólogos que la redescubrieron en el siglo XX tardaron tiempo en comprender que no era una coincidencia. Que era intencional. Que alguien, hace más de 5000 años, calculó la posición del sol en el día más corto del año, diseñó una estructura de paso para capturar esa luz específica, y la construyó con suficiente precisión para que funcionara perfectamente 5 milenios después. Sin GPS. Sin computadoras. Sin telescopios. Sin nada de lo que nosotros necesitaríamos para hacer lo mismo. ¿Cómo lo hicieron? Observación cuidadosa durante generaciones. Marcadores terrestres. Conocimiento acumulado. Pero hay una pregunta más profunda que esa. ¿Por qué? ¿Qué significaba para ellos iluminar esa cámara ese día específico? ¿Era un templo? ¿Un observatorio? ¿Un lugar de tránsito entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos? ¿Qué rituales se realizaban ahí durante esos 17 minutos de luz? No lo sabemos. No hay escritura. No hay registro. Solo la estructura, y el sol, y el silencio de 5 milenios. Y si eso ya te perturba, espera lo que viene. Número 3. Çatalhöyük, en Turquía. 9000 años atrás, en la llanura de Anatolia, en lo que hoy es Turquía Central, existía una ciudad. Una ciudad real. Con miles de habitantes. Con arquitectura organizada. Con arte. Con rituales. Con una vida social compleja. Çatalhöyük es uno de los primeros asentamientos urbanos conocidos de la historia humana. Y cuando los arqueólogos comenzaron a excavarla en los años 60 del siglo pasado, esperaban encontrar los patrones que conocemos de otras ciudades antiguas. No los encontraron. Porque Çatalhöyük no se parece a ninguna otra ciudad que hayamos visto. Para empezar, no tiene calles. En la mayoría de los asentamientos humanos, incluso los más primitivos, hay espacios comunes entre las estructuras, senderos, pasajes, plazas. En Çatalhöyük las casas están pegadas unas a otras, como celdas de un panal. No hay espacio entre ellas. No hay calles. Entonces, ¿cómo entraba la gente? Por el techo. Las puertas de las casas de Çatalhöyük estaban en el techo. Se accedía al interior bajando por una escalera desde arriba. La ciudad entera se transitaba por los tejados. ¿Por qué? Nadie lo sabe con seguridad. Puede ser una cuestión de seguridad. Puede ser cultural. Puede ser que el concepto de puerta en la pared simplemente no existiera en su esquema mental del mundo. Pero hay algo aún más perturbador. No hay jerarquía aparente. En prácticamente todas las civilizaciones antiguas que conocemos, incluso las más tempranas, hay indicadores de jerarquía social. Casas más grandes. Estructuras que parecen de uso gubernamental o religioso. Sepulturas que muestran diferencias de riqueza o estatus. En Çatalhöyük, las casas tienen aproximadamente el mismo tamaño. Las sepulturas no muestran diferencias claras de riqueza. No hay un palacio, no hay un templo dominante, no hay una estructura central de poder. Vivían unos sobre otros, literalmente, en igualdad de condiciones relativa, en una ciudad de varios miles de habitantes, durante más de 2000 años. ¿Cómo se tomaban las decisiones? ¿Quién organizaba el trabajo colectivo? ¿Cómo resolvían los conflictos? Los arqueólogos llevan décadas intentando entenderlo. Y la respuesta sigue siendo, honestamente, que no lo entendemos del todo. Que Çatalhöyük representa un tipo de organización social que no encaja en ninguno de nuestros modelos de civilización antigua. Era algo diferente. Algo que no volvió a existir o que no hemos encontrado de nuevo. Y eso, de alguna manera, es lo más inquietante de todo. Pero espera. Porque lo que viene ahora cambia todo. Número 2. El hipogeo de Al-Safieni, en Malta. Malta. Una isla pequeña en el Mediterráneo. Hace 5000 años. Alguien empezó a excavar. No en tierra blanda. No en arena. Sino en la roca viva. Piedra caliza dura. Y fue excavando, y bajando, durante generaciones, hasta crear una estructura subterránea de 3 niveles que llega a 12 metros de profundidad. El hipogeo de Al-Safieni es la estructura subterránea prehistórica más grande que conocemos en el mundo. Fue tallado completamente a mano, con herramientas de piedra y hueso, en una roca que requiere esfuerzo considerable para trabajar. Se calcula que los trabajadores retiraron más de 2000 toneladas de material. ¿Para qué? En parte, como osario.
Se han encontrado los restos de más de 7.000 individuos en su interior. Pero no solo eso. Hay cámaras que claramente no eran para enterramientos. Hay espacios que parecen diseñados para reuniones, para rituales, para algo que no sabemos nombrar. Y luego está la acústica. Hay una cámara en el segundo nivel del hipogeo que los arqueólogos llaman el oráculo. Es una sala pequeña, tallada con mayor cuidado que las demás, con una abertura en una de las paredes que parece diseñada intencionalmente. Si alguien habla en voz baja en esa sala, la resonancia es extraordinaria. La voz se multiplica, se envuelve, llena todo el espacio de una manera que produce una sensación física en el cuerpo de quien la escucha. Pero lo que descubrieron los investigadores en años recientes va más allá de eso. La cámara del oráculo resuena de manera especialmente intensa a una frecuencia específica, alrededor de 110 hercios. Esa frecuencia corresponde aproximadamente a la voz masculina hablando en un tono bajo y profundo. Los neurocientíficos que han estudiado los efectos de esa frecuencia en el cerebro humano encontraron algo notable. La exposición a 110 hercios provoca cambios detectables en la actividad cerebral. Desplaza el foco de actividad del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho. El hemisferio que gestiona las emociones, la creatividad, la percepción alterada. En lenguaje simple, la resonancia de esa cámara específica, a esa frecuencia específica, hace algo al cerebro de las personas que están dentro. ¿Lo sabían los constructores? ¿Estaban usando esa acústica intencionalmente para inducir estados alterados en los rituales que realizaban ahí? ¿O es una coincidencia extraordinaria? Los investigadores no se ponen de acuerdo. Pero la mayoría reconoce que la hipótesis del diseño intencional no puede descartarse. Que alguien que tallaba piedra caliza a 12 metros bajo tierra, hace 5.000 años, puede haber entendido algo sobre la relación entre el sonido y la mente humana que nosotros solo estamos empezando a comprender. Piénsalo. 5.000 años de ventaja, y todavía no sabemos si nos alcanzaban. Pero hay un número 1. Y el número 1 está debajo de tus pies. Literalmente. Número 1. La ciudad subterránea de Derinkuyu, en Turquía. 1963, un hombre en la provincia de Nevşehir, en la región de Capadocia, Turquía, está renovando su casa. Derriba una pared. Y detrás de la pared hay un túnel. Un túnel que lleva a otro túnel. Y ese a otro. Y otro. Y bajando, y bajando, y bajando. Lo que encontró ese hombre detrás de su pared fue la entrada a Derinkuyu, la ciudad subterránea más grande del mundo antiguo conocido. 18 niveles bajo tierra. Con una profundidad de más de 80 metros. Capacidad estimada para 20.000 personas. Más animales, más reservas de comida, más herramientas, más vida. Una ciudad completa. No una cueva, no un refugio improvisado. Una ciudad planificada y construida con una ingeniería que no tiene explicación sencilla. Tiene pozos de ventilación que van desde la superficie hasta el nivel más profundo, diseñados para que el aire circule de forma constante. Tiene depósitos de agua propios, independientes de la superficie. Tiene establos para los animales. Tiene bodegas para el vino y el aceite. Tiene cocinas con chimeneas diseñadas para evacuar el humo sin que salga por la superficie, lo que sugiere que sus habitantes no querían revelar su presencia. Tiene espacios identificados como escuelas. Tiene una capilla. Tiene, en el nivel más profundo, un área que los arqueólogos creen que podría ser una morgue o sala de cuarentena. Y tiene puertas. Las puertas de Derinkuyu son ruedas de piedra circulares, de toneladas de peso, que podían rodar para bloquear los pasillos. Solo podían abrirse desde dentro. Desde la superficie, con la ciudad cerrada, era imposible entrar. Alguien construyó esto para sobrevivir algo. Para esconderse de algo tan serio que justificaba bajar 18 niveles bajo tierra y sellarse desde adentro. ¿De qué? La respuesta oficial habla de persecuciones históricas. De invasiones. De los hititas, los persas, los árabes, los mongoles. Y tiene sentido. La región fue disputada durante milenios. Esconderse bajo tierra cuando llegaban los invasores era una estrategia de supervivencia viable. Pero hay detalles que hacen que esa explicación sea incompleta. Derinkuyu no fue construida en una emergencia. Fue construida durante un periodo muy largo de tiempo, con planificación sofisticada, con ingeniería que implica conocimiento profundo de geología, hidráulica y ventilación. No fue cavada por personas desesperadas en una noche. Fue el proyecto de generaciones. Además, los sistemas de ventilación son demasiado buenos. Los depósitos de agua son demasiado generosos. La infraestructura completa fue diseñada para una estancia prolongada, no para esconderse unos días durante un ataque. Esto fue construido para aguantar mucho tiempo. Para vivir ahí abajo. Para sobrevivir algo que tardaría mucho en pasar. ¿Qué era ese algo? Los arqueólogos dicen, no lo sabemos. Y Derinkuyu no está sola.
En la región de Capadocia se han descubierto más de 200 ciudades subterráneas de distintos tamaños. Y hay evidencia de que estaban conectadas entre sí por túneles largos. Una red subterránea. Una infraestructura subterránea de escala regional. Alguien, en algún momento, tomó la decisión de que vivir bajo tierra era la única opción viable. Y construyó una red para hacerlo posible. Una red que funcionó. Que sobrevivió. Que lleva siglos esperando a que alguien entienda por qué fue necesaria. Y ahora viene lo que todo esto nos dice. Hay algo que estos 10 edificios tienen en común. No es la piedra. No es la antigüedad. No es la escala. Es el abandono. En casi todos los casos, las estructuras que hemos visto hoy fueron abandonadas de golpe. Dejadas. Como si sus constructores hubieran desaparecido, o hubieran tenido que irse con urgencia, o hubieran decidido conscientemente marcharse y no dejar explicaciones. No heredamos instrucciones. No heredamos contexto. No heredamos la razón de ser de lo que construyeron. Y eso nos dice algo sobre nosotros. Sobre lo que somos como especie. Tendemos a creer que somos el punto más alto de la historia. Que todo lo anterior era más primitivo, más simple, más torpe. Que la línea del tiempo humano es una flecha que apunta hacia arriba y que arriba somos nosotros. Pero Göbekli Tepe dice que eso no es tan sencillo. Que hubo conocimiento antes que nosotros que no entendemos. Que hubo organizaciones sociales antes que nosotros que no reconocemos. Que hubo ingeniería antes que nosotros que no podemos replicar exactamente. No estoy diciendo que el pasado era mejor. Estoy diciendo que el pasado era diferente de una manera que todavía no hemos terminado de comprender. Y hay algo que me parece más importante que cualquier misterio específico de los que hemos visto hoy. La actitud. Cuando la ciencia se enfrenta a algo que no puede explicar completamente, hay dos respuestas posibles. Una es la honestidad, no lo sabemos. La otra es la negación, debe haber una explicación sencilla que todavía no encontramos. La segunda es más cómoda. La primera es más honrada. Los mejores arqueólogos e investigadores que trabajan en estos sitios son los que eligen la primera. Los que dicen, tenemos evidencia, tenemos datos, tenemos mediciones, y los datos nos dicen que esto es más complejo de lo que nuestros modelos actuales pueden explicar. Eso no significa que sea mágico. Significa que nuestros modelos son incompletos. Eso es la ciencia real. No la certeza. La honestidad sobre la incertidumbre. Y si hay algo que quiero que te lleves de este video, es exactamente eso. La próxima vez que alguien te diga que la historia ya está escrita, que ya lo sabemos todo sobre el pasado, que los misterios ya están resueltos, recuerda Derinkuyu. Recuerda que hay una ciudad de 20.000 personas a 80 metros bajo tierra en Turquía y nadie sabe exactamente por qué fue construida. Recuerda que hay bloques de 1.650 toneladas en el Líbano esperando ser explicados. Recuerda que hay una cámara en Malta que hace algo a tu cerebro cuando escuchas cierta frecuencia dentro de ella. Y recuerda que debajo de nuestros pies, debajo de los desiertos, debajo